Y continuamos en Frecuencia Literaria, luego de estas recomendaciones del libro que nos hacía nuestro querido Felipe Gana de UDP Ediciones, para hablar ya de literatura y de cuentos, que para mi gusto es uno de los géneros incluso más difíciles. Siempre se habla de que la novela, ¿no? No, que es algo mayor, que hay que mantener de largo aliento, pero darle forma, que te quedes con la sensación, además de una propuesta que te hace un cuento, yo lo encuentro magistral, aunque me salió cacofónico. Y estamos una vez más, hace tiempo que no, es compañero mío de la universidad, lo voy a admitir y transparentar, periodista también, columnista y escritor Matías Carrasco, que nos viene, el Mati, que nos viene con una nueva, digamos, publicación de Faustino con 20 cuentos ingeniosos, literalmente, absurdos, literalmente, y humanos. Yo agregaría tiernos también, porque la ternura, También vaya hay que hace ternura, falta. correcto, sí. ¿Cómo estás, Mati? Bien, pues Dani, muchas gracias por este espacio. Me encanta poder hablar de no solamente Faustino, hablar de literatura. Tú dijiste algo de los cuentos, efectivamente. Sí. Siempre se dice, además, uno escribe cuentos y dice, ya, ¿y cuándo la novela? O sea, la novela Sí, como que es como fuese una... lo culmine, ¿no? Claro, y otros dicen que en Estados Unidos la cultura del cuento está mucho más valorada que en Argentina, pero es entretenido escribir cuentos. A mí me gusta mucho escribir cuentos. Ahora, es desafiante porque en pocas páginas tienes que hacer entrar de una, siento yo, ¿no? Al lector, al lector, engancharlo y de ahí darle un golpe, un remesón, si tú quieres, y después soltarlo, ¿no? ¿Cómo tú hablas aquí de Mario Lebrero, pero quiero saber también tus referentes, no sé si Borges, porque hay algo también, no solo del absurdo, hay algo de lo que podríamos llamar, que está manoseado, Mati, yo sé, pero de realismo mágico también. Sí, claro. Pero son cuentos absolutamente universales. Sí, claro. Mira, a mí me resulta, no voy a decir fácil, pero a mí lo que me resulta es escribir cuentos. O sea, para mí es mucho más desafiante escribir una novela. Esto como de, ¿cómo diablo alargo algo para poder escribir una novela? Capaz que algún día lo haga, no lo sé, no está en mi horizonte todavía, pero esto de escribir cuentos a mí me resulta, me entretiene. Esta cosa de darle como un impulso como inmediato a la historia. Yo generalmente juego con estos giros, que pasen cosas, juego con lo absurdo, con la ironía, con el humor. Bueno, algunos dicen que son muy cortasianos, por supuesto que uno por la generación Sí. en la que está metido, Cortázar fue un gran cuentista que uno leyó mucho, García Márquez, los cuentos peregrinos también me gusta mucho, pero también lo de Carver en Estados Unidos es Claro, interesante. buenísimo. Hay cuentos de Salinger, que se llama Nueve Cuentos, también extraordinario. Bueno, Chekhov, el ruso, está lleno. Yo leo harto cuento y leo harto novela también, pero referente hay de todos lados. Me llamó la atención en estos personajes adorables. Todos tienen nombres, hombres y mujeres, antiguos. Me pareció un buen recurso estilístico o estético, si tú quieres. Pero también, ¿sabes qué? No sé si esta es sobreinterpretación en mi lectura, Vamos. en torno a los distintos cuentos, que a veces algunas cosas se cruzan, sobre todo en los últimos, Humberto y Zapato, pero no solo. En cuanto a como que estos nombres antiguos que nos remiten quizás a provincia o a un pueblo o a otra época, son sumamente vigentes. Y de esas personas, comillas, como anónimas o el vecino del barrio, podríamos ser cualquiera, aunque no hay un Pedro necesariamente, tampoco hay un Mati o una Daniela, pero hay obviamente un Faustino, hay un Aurelio, un Rufino, dentro de los que me Sí, acuerdo, claro. ¿no? Y es bonito eso, porque también como que te sitúa como en una energía de los personajes. Absolutamente. Mira, fíjate que es un buen punto porque para mí el nombre de un personaje es muy importante. Como tú dices a veces, yo creo que tiene que ver con algo de darle cierto carácter o cierta energía o contenido ya de entrada. Si el tipo se llama Sí, Rufino, sí. algo tiene que ver ahí. Si se llama Aurelio, entonces a mí es muy importante eso. Y además hay una cosa yo creo que media estética, fíjate. El sonido del nombre. Total. La literatura para mí... tiene que haber una buena historia, pero muchas veces también es como se escribe, son los nombres, la palabra que se escoge, todo eso es muy importante. Y en ese sentido el nombre sí, claro que es importante en el caso de estos 20 cuentos. Vamos a hablar de algunos de ellos, nos vamos a detener, pero quiero
quedarme también con tu capacidad de observación. Tú eres periodista, por lo tanto, no solo lo que llamamos contingencia o la historia que se está escribiendo en este presente es algo que te llama la atención, de lo cual nosotros estudiamos, por supuesto. Eres columnista, por lo tanto, también opinas y has opinado, ¿no?, de temas que a veces son peliagudos, Mm, polémicos. Hay un punto de vista ahí. mm, Y en los cuentos, claramente hay mucha observación porque uno se imagina las situaciones, aun cuando sean, comillas, absurdas. Y digo comillas porque no todo es tan absurdo, pero porque hay mucho juego. sí, claro. Pero a mí incluso me recordó y lo encontré muy modernos también a su tiempo, porque tienen algo, sin descalificar, Mati, al contrario, lo quiero elevar, algo del meme de hoy. O hay algunos memes que son literarios y que me recuerdan, obviamente, aquí hay un trabajo, por supuesto, hay literatura, pero en algo de lo que nos queda, como la sensación, la fotografía. Y hay unos que son muy actuales, a propósito de, déjame ver cómo lo pronuncio, porque es de la metamorfosis del cuerpo, para que no se me olvide. Sí, ya sé que... Exacto, yo Manulares. sé que tú sabías. Manulares. Manulares. Ahí Oliver, otro nombre también curioso. Está Johan, que también es muy contemporáneo. Pero todos los demás, podríamos decir, incluso que Espanto, Anastasia, bueno, Gutiérrez también sigue siendo Sí, muy, claro. Y muy seguirá más haciéndolo. político, va a seguir siendo Gutiérrez como lugar, ¿ah?, más que como el personaje del populismo. Pero decir, buenísimo, esta cosa de que te queda atragantado, ¿no? Y la imagen del lobo. Todos pueden corresponder a distintas épocas, pero siento que hay siempre, obvio, crítica, no necesariamente una diatriba, porque está a través de estos personajes. Entonces, Mm, háblame de la observación, lo que a ti te llama la atención, sobre todo de aquello que nosotros llamamos que es algo, nosotros vemos, esto es absurdo, esto es ridículo, esto es literatura, pero está pasando afuera. ¿Cómo es mm. ese proceso? Porque yo siento que igual estás mirando siempre afuera Sí, claro. y generas un trabajo, un proceso creativo. Sí, claro. Me callo. Oye, hay cosas. Mira, yo habría. Cuando me estáis hablando, me acordé, lo vi hace poco, ¿ah? Creo que capaz que también lo viste, una entrevista que le hacían a Javier Cercas, el escritor ¿Mm? español. Y él decía una cosa en la cual yo creo mucho, que la literatura no puede ser un espacio para la corrección política o no Sí, me puede ser acuerdo que un lo dijo. espacio para el activismo. Sí. Yo sé que esto puede ser bien, es una afirmación que puede ser un poco polémica, qué sé yo, pero yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Yo sé que hay mucha gente que pone en la literatura y en sus cuentos, en su historia, temas o de activismo, lo que está, o lo que los mueve, qué sé yo. Para mí la literatura es básicamente escribir. No sé cómo decirlo de otra manera. Sin mucha carga, sin mucha, incluso te podría decir sin mucha responsabilidad. Es simplemente se trata de escribir. Y lo que yo hago, por lo menos mi manera de hacerlo, es así. Hay cosas que por supuesto uno observa, pero pueden demorar mucho tiempo en aparecer en un cuento. Hay un cuento acá que se llama La promesa, de un taxista que Sí, espera a su hijo, que sí. venga a la tierra. Eso me pasó. Me pasó que el taxista me hablaba de un hijo y él lo esperaba, no toda la historia que ¿Sabes hay qué ahí. te imaginé ahí? Pero eso fue hace 10 años. Ah, Y mira. ese cuento lo escribí hace 2 años atrás. Entonces hay una manera que empiezan a parecer que sí hay una observación, pero tiene que ver con un proceso más lento, que se cocina como a fuego lento también, pero aparecen de la guata, yo te diría. Muchas veces, muchos de esos cuentos que están escritos ahí, que mi manera de escribirlo, cuando estoy en modo escribir, me levanto, sobre todo cuando no tengo que ir a dejar cabros al Ujú. colegio, me levanto, esto es diciembre, enero, qué sé yo, a las 6 de la mañana, me tomo un café y escribo lo que se me aparezca. Yo Ya, creo mucho en el inconsciente ya. y ahí y juego con las palabras, me encanta jugar con las palabras y de verdad que la Necesitas historia, escribir. necesito escribir y de verdad que las historias se van como desenvolviendo solas, digamos. Mati. Cuando escribo algo, no ¿Mm? tengo idea muchas veces de Ah, qué diablos voy a escribir y cuando escribo ese cuento del lobo que se queda sin palabras, sí. no sé lo que voy a escribir, digamos, aparece ¿En serio? y de repente empiezan a agarrar vuelo.
Y es muy bonito porque pareciera que estuviera todo, yo como lectora, ¿no? No diría así como muy planificado, pero sí en el sentido de que tenga mucho cerebro y poca emoción, sino más bien como que está redondito, bien desarrollado y como que nunca digo para dónde va a ir esto, aunque hay partes en que yo digo interesante porque seguramente me va a sorprender con algo que además puede ser muy adorable, como el cuento Papá, que veo, que por escucharte, no solo escribir por escribir, la necesidad de escribir como un alimento, sino también la rutina, ¿no? Los ritos, no son más que rutina. El rito, que es algo El más rito. sagrado, despertarse a las 6 de la mañana, su cafecito en silencio y escribir. Así que me encantaría que pudiera leernos ese Oye, pero cuento, encantado, Papá. papá, me voy a poner ¿Ah? anteojos porque si no, no Por leo nada. favor, señor, a esta altura con anteojo porque si no, no vemos nada. Un libro, o sea, perdón, un cuento precioso que es parte de Faustino, de nuestro invitado de esta tarde acá en Frecuencia Literaria, Matías Carrasco. Oye, Página 59. y mientras lo encuentro, 59, yo me acuerdo. acá está, a Eso. propósito de lo que tú hablabas de los memes, ¿Ya? que tienes razón, porque de hecho yo muchos de los cuentos que escribo parten no de un meme, pero de una imagen. Es como, A eso me es refería, como, con ¿te lo de la imagináis imagen. que, Sí, te sí, imagináis si pasara algo como esto? O sí. puede ser una frase. ¿Te imagináis que un tipo contrata a un investigador privado para que lo siga a él? Eso, es Sí. eso lo que tengo en la Ah, está cabeza. buenísimo Y a ese. partir de ahí uno desarrolla una historia, pero las cosas van apareciendo casi solas. Mati, mira, ahí tienes tu cámara para que puedas ahí después mirar si es que tú quieres o mostrar el libro si es que se da. Vamos Muy bien. entonces con Papá, uno de los 20 cuentos de Faustino. Te escuchamos, Mati. El mismo día que mi padre perdió el trabajo, comenzó a escribir. Rescató de la bodega una máquina Olivetti y levantándola sobre sus hombros la mostró como un trofeo. Esta nos dará de comer, prometió. Mamá lo miró con ternura y con esa misma ternura despejó la pequeña mesa al fondo del comedor, justo bajo la ventana. Entonces necesitarás un lugar donde inspirarte, dijo dando unas palmadas sobre la cubierta. Se abrazaron, sintiéndose más vivos que nunca. Lo de papá era como un rito. Se levantaba a las 6, desayunaba un vaso de agua y 2 tostadas bien quemadas. Volvía a la habitación, despertaba a mamá con un beso en la frente, se daba una ducha corta y se vestía con sobriedad. Un pantalón de cotele grueso, una polera oscura, un chaleco beige con botones café, calcetines grises y los zapatos negros y gastados. A veces, solo a veces, cambiaba su polera por una camisa blanca o una camiseta azul de manga larga. El resto, a excepción de los calzoncillos, supongo, se repetía como se repiten los amaneceres. Después se instalaba en su silla, ponía una hoja en el rodillo de la Olivetti y comenzaba el tic-tic-tic de todos los días. Lo recuerdo interminable. Es la única imagen que tengo en mis oídos, el tic-tic-tic dibujando como una sombra eterna. Papá pasó meses sentado delante de las teclas. Yo le veía su espalda. Parecía la de un orangután encorvado sobre alguna presa, con sus hombros subiendo y bajando en una reñida lucha con las palabras. De repente levantaba la cabeza y se ponía a mirar hacia afuera. Podía pasar un buen tiempo así, observando el damasco que daba sombra a una pequeña terraza de baldosas rojas. Al mediodía, mamá le dejaba un plato de comida y a eso de las 4, una taza de té. En las noches cenábamos juntos y papá nos entretenía con las historias que iba inventando. Mamá nunca perdió el asombro. Ocasionalmente papá salía para hacer algún trámite. Yo aprovechaba en esos momentos para acercarme al escritorio y echar un vistazo. Había allí todo un mundo imaginado, papeles vacíos, papeles rotos, papeles repletos, papeles ordenados y en el suelo, también letras, letras juntas y letras solitarias. Siempre pensé que la Olivetti, tan quieta y tan intacta, estaba viva. A mí no me engañaban, ella y papá tenían un trato, ella vivía para él y él se desvivía por ella. Seguro que por las noches, cuando mamá dormía, él la llamaba Olivia y tecleaba su nombre con el silencio de los amantes. Una tarde, papá se levantó repentinamente de la silla, giró, nos miró con los ojos excitados y dio por terminada su andanza literaria. Ya está, dijo, alguien tendrá que leer tanta cosa escrita. Mamá dio un grito como aliviada. Esa noche los escuché gimiendo de alegría. Ella le decía Borges y él celebraba su piel suave como el hielo. Yo hundí mi cabeza bajo la almohada. A pesar del optimismo, las cosas se fueron dando de otra manera. Papá cambió la lucha con las palabras por una agónica batalla con las editoriales. Pasó un buen tiempo rimando hojas, las apilaba a un lado de la mesa y pegaba sobre cada lote un papel con nombres y direcciones.
Se dedicó a llamar por teléfono y a salir todas las mañanas con su bolso de cuero, cargando un puñado de manuscritos. A veces volvía contento, dejaba el bolso sobre el sillón y me levantaba hacia el cielo haciéndome morisquetas, pero otras regresaba con un aire triste y melancólico, solo me acariciaba el cuello tras las orejas. Sus textos fueron rechazados una y otra vez, ni siquiera le respondían sus mensajes, se fue acabando su entusiasmo y con él las formas de ganarse la vida. Fue entonces cuando volvió a su promesa: «Esta nos dará de comer». Reconozco que fue extraño, sobre todo al principio. Si mascar un papel es dificultoso, el sabor de la tinta resulta aún más desafiante, pero el hombre es un animal de costumbre y nosotros nos fuimos acostumbrando. Desayunábamos, almorzábamos y comíamos los apuntes de papá. La primera vez que lo hicimos nos miramos como cómplices a punto de cometer un atraco, con dudas, con miedo y con sospecha. Pero ya está, lo hicimos, y el sabor de los textos se fue adecuando a nuestro paladar. Mejor dicho, nuestras lenguas fueron amansando las palabras. Después se transformó en un vicio, casi como una droga, nos volvimos adictos. Cuando comíamos los versos de papá, se posaba sobre nosotros una atmósfera tranquila. Estábamos como oídos, engullendo lentamente. Eso ocurría los lunes y martes. Así lo definió mamá en un menú improvisado con lápiz mina pegado en el refrigerador. Los miércoles y jueves eran mis preferidos. Tocaba cuentos y papá escribía con ritmo, ágilmente. Vi a mamá atragantarse más de alguna vez con una coma. A mí me costaban los puntos suspensivos, tenía que sacármelos de entre los dientes. Los ánimos podían cambiar en una misma comida. Era como esos lugares con un microclima donde aparece el sol, luego la lluvia, otra vez el sol. Imprevisible, eso tenía papá. Podía ser una montaña rusa. Reíamos devorando los primeros párrafos y podíamos terminar llorando, abrazados, masticando el final. Los sábados y domingos eran tiempos de novela, ahí la cosa se alargaba. A mí me parecía todo muy lento y cuando me quejaba de la comida, papá se ponía triste y mamá le acariciaba el lomo mirándole con cara de enojada, pero como de mentira. Solo podía levantarme al final de un capítulo, pero había capítulos inacabables. No me gustaban las novelas, sabían a champiñones. Los viernes eran especiales. A mí me servían cuentos solo para dejarme tranquilo, pero papá y mamá comían otra cosa. Lo fui descubriendo de a poco. A mamá se le ponían rojas las mejillas y papá le acariciaba la pierna por debajo del mantel. A veces con el plato a media salían corriendo como un par de adolescentes a la pieza. Yo aprovechaba de mirar los restos que dejaba mamá y encontrar allí algunas palabras enredadas en el tenedor. Usted y su mar, usted y su orilla, deme permiso para varar como una ballena despistada y hundirme de a poco en sus arenas. Los viernes dormía otra vez con la almohada sobre la cabeza. Cuando faltaba la comida, volvía al tic-tic-tic como una sombra eterna y aparecían unos sonetos de aperitivo o un ensayo que lo tragábamos como una crema por su espesura. Y obvio, también lo de siempre, poemas, cuentos y novelas. Engordamos con las letras de papá hasta que encontró trabajo. Debo aceptarlo, le dijo a mamá. Ella lo abrazó, esta vez como una derrota. El rito se convirtió en otro rito. Las 6, el agua y las tostadas, el beso en la frente, la ducha corta, la ropa sobria, el bolso al hombro y la manilla. Volvimos a la carne, a las legumbres, al arroz, al pescado, los tomates y a la lechuga. En la mesa, papá contaba de su jornada, mamá escuchaba aún con asombro. Yo lo seguía con los ojos bien abiertos mientras echaba disimuladamente a mi boca los pedazos de un cuento olvidado bajo la ventana. Precioso. Papá en la lectura de su propio autor, Matías Carrasco, parte del libro Faustino. De hecho, a mí me pareció precioso el libro. Además, esto de pensar la escritura no solo como un sueño, una necesidad, como tú bien decías antes, Mati, sino como, bueno, y la quimera de lo que es vivir de eso. El alimento, es el alimento. Sí, claro. Y cómo el hijo también ahí no solo hereda este sabor y este encuentro familiar, esa frase que me reí como 3 veces, tanto cuando la leí la primera vez y cuando te escuché ahora, ¿no? De la novela que sabe a champiñón. Y es una preciosura de libro. Y a mí como lectora, no como escritora, porque no lo soy, pero me hizo mucho sentido, ¿no? Sobre todo en el lugar desde el hijo. Tiene mucho tuyo, me imagino. Sí, claro. ¿No? Mira, ahí no lo había pensado como lo estáis planteando ahora y está muy bueno. Esto como la lectura como de verdad alimento. Y para mí es un espacio, el de leer, yo siempre lo he dicho, a mí me ha ayudado mucho. Mira, yo he sido terapiado, he pasado por varias cosas, pero la lectura, los libros te entregan algo que te ayuda a mirar el mundo de una forma distinta.
e incluso mirar el mundo con más comprensión, fíjate, incluso con más compasión, porque hay tanta corrección política afuera, tanto te dicen cómo hay que hacer las cosas, cómo no hay que hacerlas, tanta severidad a veces para tratar a las personas, tanto castigo, tanta punitividad, que la literatura lo que te muestra es un mundo mucho más complejo, mucho más ambiguo. El bueno no es tan bueno, el malo no es Sí, tan malo, sí, más matices. hay más matices, y ese cruce, pucha, que es importante tenerlo en cuenta. Sobre todo en este mundo medio enredado de hoy. Totalmente. Voy a repasar un poco para comentar tus distintos cuentos, Mati. Bueno, ya partes con el que es homónimo, le da título al libro, Faustino, ¿no? Gran personaje y el contexto del funeral. Y básicamente también el poder de la palabra y cómo nombrar la muerte Mm, o cualquier cosa lo hace real. Y me encanta eso de la sencillez también de Faustino, que no hace alarde, ¿no? De su profunda, además, humanidad. Pero ahí con su sensibilidad y sentido de justicia, que no es teórica, no es retórica, tampoco es estética, sino concreta y mm. refrescante como compartir una cerveza. Amé. Cosas horribles, genial, me acordé, es como el alaraco Sí, claro, actual, ¿no? Del Javelin absolutamente, con Ja. Me encantó. absolutamente. Y todo lo que teme ahí, ¿no? Y bueno, cosas horribles. 32 de agosto. ¿Cómo surge 32 de agosto? ¿Sabes a qué me acordó 32 de agosto? Que ¿Ya? además uno dice, claro, justo un día, digamos, comilla, un espacio temporal, umbral entre el 31 de agosto y el 1 de noviembre, evidente. Me ¿Ya? acordé un poco, pero como una versión entre la canción de Mecano, El cementerio, en Los Muertos, ¿cómo es esa canción? Este cementerio, na, na, ¿No? na, na, ya no me acuerdo cómo se llama, pero habla de los ¿Ya? muertos. Y la otra de, no sé si conoces a Lucho Dalla, más allá de Atento Al a lupo. Lupo, tiene una canción que se llama Caro amico te escribo, ¿Ya? que inventa un montón de situaciones. Y 32 de agosto también tiene esa idea, ¿no? De imaginarse todo al revés, de alguna manera. Mira, yo no sé por ¿Cómo qué, surgió? no sé. Ah, ya, te bajó nomás. No, yo de verdad no me acuerdo. Es que de verdad yo creo que ese puede ser uno de los cuentos que se escribieron en algún minuto. El inconsciente el que funciona. No lo digo súper en serio. Y yo juego con las palabras. Hay una frase ahí que una de mis cabras chicas la dijo en algún minuto, ¿Ya? que era algo así como papá, hay personas reales que no existen. Era un juego como, Claro, ya está ahí. Sí, como algo contrario, algo que es rara, pero me encantó. como un oxímoron casi. Claro, Mm. hay personas reales pero que no existen. Una cosa, y dije, ahí está. Y los 32 yo no Ah, sé esa por fue la qué. primera imagen, o digamos el De gancho. hecho, eso está en el primer párrafo. No parte así, Pero pero está así, lo el día recuerdo. de los imposibles, 32 de Sí, agosto, no sé, fíjate que no sé. Sí sé qué que loco. hay algo que aparece ahí que tiene que ver con esto del Alzheimer, que son temas que uno lo está viendo cada vez con más claridad. Pero no es que yo diga voy a hablar del Alzheimer, no, es como parte de una Y hasta el frase final, además, eso. y como que ser Sí, feo, es una cosa así. hay mucho más en este día de los imposibles, el día que no existe, pero uno puede considerar como un portal entre el último día del octavo mes, como decíamos, y el 1 de noviembre, el Día de los Muertos o los Santos. Siempre me confundo yo. ¿Mati? El día de los El de muertos, los muertos, creo ¿viste? Yo yo. siempre me confundo. Sí. Y bueno, ya solo quería decir que al igual que en Faustino y Cosas Horribles, en este cuento también está la muerte muy presente, estos tres, ¿no? Sí, Faustino y Cosas Horribles, la muerte ahí pena, la promesa también, pero desde otro lado, de la sí. esperanza, ¿no? Donde tú encarnas a Andrés y el conductor Rufino. Hipopótamo, genial también, genial, Está bueno hipopótamo, hipopótamo, genial, fíjate. genial, me encantó. Y ahí tú haces las referencias también a Mario Lebrero y Jorge Drexler. Simplemente, genial también todos los prejuicios que podemos tener, las especulaciones varias de lo que hace así parte, ¿no? Que hace esa mujer tan guapa con un tipo feo como un espanto. Y el asunto, junto con, no me acuerdo cuál es el otro, que también es un diálogo, pero otros Sí. demás, el de los vecinos, El qué otro es qué espanto, qué espanto. espanto. Pero ahí son varias voces, ¿no? Sí, Pero que dialogan. sí. También ahí hablemos de el asunto para terminar, porque yo encontré que todo lo que uno podía leer entre líneas lo encontré genial. Hablemos del asunto, cómo surge. Y el asunto, fíjate que yo creo que estaba leyendo algo no me acuerdo quién puede haber estado leyendo en ese minuto. Puede que haya estado leyendo a John Fosse, ¿Ya? el premio Nobel. ¿Sí? Extraordinario. No me acuerdo pero que era puro diálogo y eran frases tan cortas. Incluso las preguntas no se hacían con signo de interrogación, sino que iban
sin signos de interrogación. Yo no entendía pero había algo ahí que me gustó mucho, me encantó. Y empecé, pasa mucho, a mí me pasa por lo menos que realmente estoy leyendo algo y me voy por ese lado, pues, como tú dices, realismo mágico, bueno, siempre está medio presente eso, pero empecé a jugar con esta palabra, este diálogo, me lo imagino esos como dos cabros en un tranque en el sur, siempre hay mucha imaginería en eso. Ese cuento a mí me gusta mucho, no sabía cómo terminarlo, de hecho no sé si está bien terminado. No importa, pero lo que quiero decir es que el ritmo que tiene, Sí. que están hablando de algo que tú no sabes bien qué es, pero te lo logras imaginar. Hay una situación que tú te imaginas después. Hay competencia, pero también hay complicidad. Hay competencia y complicidad sí, también. Hay una cosa, es como interesante a partir de entregar muy poca información. Sí. Muy poca información, uno logra hacerse una idea de qué es lo que puede estar pasando ahí. Por eso Ahora, el nombre es genial, el asunto, que puede ser la cuestión también, la a la cuestión, chilena. No, yo creo que fui, Claro. la cuestión, el asunto, yo creo que fui para allá, volví, pero me quedé con el asunto. Pero de nuevo, son cosas que yo me entretengo haciéndolas. No es que yo quiero mostrar con pocas palabras que alguien se puede imaginar. No, me da lo mismo eso. Escribo y me parece que me gusta el ritmo, me gustan estos dos cabros, estos dos personajes. Y en todos los cuentos, Mati, para ir cerrando, la voz del narrador también está, a veces creo que primera persona, pero también la tercera, interpela al lector. Le da datos, se ríe de los personajes lo pela un poco, bueno, es así, ¿qué le vamos a hacer? Parafraseando un poco ahí los comentarios, y eso siempre se agradece porque te provoca también cercanía, o sea, te está viendo a ti como lector, te está identificando, está interactuando contigo. Hay una, a propósito de eso, hay una... Alguien dijo, esto es una frase muy repetida, no sé quién la dijo, un escritor muy famoso, no tengo idea, pero que tocar un libro es tocar al hombre. Esa literatura es la que a mí me interesa. No hacer necesariamente, porque uno no hace lo que más o menos pueda, a mí me gustan mis cuentos, no es que me esté tirando para abajo, pero a mí me encanta esa cuando tú realmente, es cuando tú logras compadecerte del personaje que está ahí. Pues todo me pasa con releí de nuevo, Crimen y Castigo. Dostoyevski. Raskolnikov, un tipo deleznable si tú quieres, pero uno logra meterse y te compadeces de ese compadre, o el adversario de Carret, un tipo que existió, que mató a toda su familia, que es como A Sangre Fría de Capote. A Sangre Fría, o sea, son esos libros que logran, no es justificar, ni exculpar, pero es meterte bajo la piel de esos compadres y compadecerte de alguna manera, entenderlo por lo menos. Así que eso está bueno. Solo para finalizar, querido Mati, cuéntanos, ¿sigue vigente el blog Si las tortugas hablaran? Mira, bonito, sigue vigente el blog Si las tortugas hablaran. Le tengo mucho cariño a ese blog. Llevo como, qué sé yo, deben ser más de 10 años escribiendo. Mira, me he ido de la contingencia. Ahora escribo menos de la contingencia y son cosas más íntimas. Yo creo que son un poquito más cosas más literarias, fíjate. Observaciones, entonces son cosas menos viralizables, menos vendibles, pero a mí me gustan mucho. Así que sí, siguen si las tortugas hablaran. Para tocar también otras hebras que están necesarias, ¿no? Y no quedarnos repitiendo como loro todo lo que escuchamos, que a veces la verdad que no aporta mucho. Y la contingencia está bien aburrida, la verdad. Y todo el mundo está opinando de todo, entonces no hay mucho que aportar. A leer entonces, y a escribir. Y a escribir, eso es. Gracias, Mati Carrasco. Muchas gracias, Dani. Siempre es un agrado estar contigo y este espacio, escucha que es importante. Gracias a ti por el querido Faustino. Un abrazo. Chao. Igualmente, gracias, Dani. Y nos despedimos, me imagino, sin música para que no me reten, que siempre me paso en el tiempo. Pero quédate en nuestra sintonía y recuerda que este y todos los programas quedan en Spotify y quedan también en YouTube. Será hasta la próxima semana en una nueva edición de Frecuencia Literaria por Radio USACH. Chao.